no sabía, como yo no salía y casi no me dan permiso, yo no sabía lo que esta persona, 5 años mayor que yo, hacía en su día a día. O sea, aunque yo lo conociera de pequeña, yo no sabía lo que él en esos últimos años había hecho. Que si salía, que si no salía, la novia que había tenido, yo no sabía nada. Y pues él de mí sabía que yo había tenido esos dos novios de mentirita y nada más, porque es que yo estaba pequeña, yo estaba empezando a vivir, a experimentar ese mundo de noviazgo y esa cosa. Pero él no. ¿Y qué pasa? Una vez, cuando ya teníamos como casi 4 meses, pues ya lo quería, ya tenía sentimientos por él importantes. Llega un amigo mío, un muy buen amigo mío, a visitarme, que ese sí podía visitarme porque mi familia pues sabían que era mi amigo. Pues llega mi amigo y me dice que es cierto que andas con tal persona. Le dijeron un apodo, un mote. Y yo, sí, 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 que somos novios, no sé qué. Entonces mi amigo, que vive cerca de donde vivía Juan, de donde vive Juan y de donde viví yo, me dice, pero él no tenía una mujer, o sea, él no tenía una mujer embarazada, él vivía como una persona embarazada. Y yo me quedé como, no, 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 le digo yo. Y me dice, sí. Y yo le digo, no, no, eso no, ¿cómo va a tener si él es novio mío? O sea, no. Yo sé que él tuvo su novia, él me había contado que él había tenido una novia con la que había andado 5 años, 5 años. Juan era de relaciones largas, parece. Entonces, pero no, yo no estoy embarazada. Y me dice mi amigo, no, es que no es esa. Entonces yo me quedé y digo, yo siempre he sido como de pensamiento crítico. Yo digo, si el río suena, piedra trae. O sea, si este me está diciendo algo, por algo es. Entonces nada, yo me quedé como en shock, porque pues como saben, yo era una niña de 15 años, yo no estaba pensando en esa cosa. Y bueno, cuando llegó Juan, muy contento de verme, bla bla bla, eh, o sea, nos saludamos normal, nos dimos un beso. Y yo le dije, quiero hacerte una pregunta. Ya saben que nos veíamos en la casa de al lado, pues porque a mí no me daban permiso, todavía no me habían dado permiso que nos viéramos.
que él me amaba, que bla bla bla, que él no tenía nada con ella, que me lo juró, que me lo perjuró, que él me amaba a mí. Y yo fue como que, adiós, no quiero saber nada de vos. Me fui para mi casa, yo lo dejé hablando solo. Lo dejé hablando solo. Y pues nada, creo que me fui a reflexionar. Lloré, me sentí mal, me sentí... Mi ego se sintió dañado. Como que este me está viendo la cara de tonta a mí. Ok. Entonces voy a coger un poquito de agua porque susurrar me deja la boca seca. No se lo esperaban, no se lo esperaba que el Juan me iba a hacer eso. Pues ni yo tampoco, nunca me lo esperé, nunca me lo esperé. Yo se los juro que cuando yo le pregunté eso al Juan, yo estaba deseando que fuera mentira, que fuera un chisme nada más. Pero no, cuando el río suena, piedra trae. Entonces, pues nada, yo le dije que yo no lo quería ver, que yo no quería nada con él. Y porque no tenía yo por qué andar en esa cosa. Y pues me fui a mi casa, me sentí triste, lloré seguramente, no lo recuerdo bien. Y nada, pues no se lo conté a nadie, claro. O sea, no se lo conté a mi mamá porque no sabían que yo tenía novio. Ahí andaba yo con mi dolor. Y creo que el Juan llegó a buscarme el otro día y yo no salí de mi casa, yo no salí de mi casa porque yo le dije que yo no lo quería ver. Y nada, siguió llegando, insistente, insistente. Y yo como que volví a salir como para hablar. Y nada, él diciéndome lo mismo, que de verdad, que te lo juro, que yo no tengo nada con esa persona. Está ahí nada más porque la están cuidando, porque su mamá estaba en Costa Rica y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces no hay quien la cuide y como la niña es mía, pues ella tiene que estar ahí, que te lo juro, que te lo juro, que te lo juro, que te lo juro. Y yo pues nada, como que dije, bueno, voy a darle el beneficio de la duda. Pero me sentía mal yo porque no sé, sentía que esa persona no me estaba dando mi lugar. Y bueno, yo estaba ahí como entre no sé qué hacer. Y vean lo que pasa. Pasa algo que fue un punto de inflexión. Y es que un día estaba lloviendo. En Nicaragua solo hay dos estaciones. En Nicaragua está el invierno y el verano. No tenemos primavera ni otoño. Entonces, o hace mucho calor o llueve mucho. Entonces hubo un tiempo que llovía mucho y Juan, pues cuando llegaba a verme, nosotros nos mirábamos como en el patio de la casa de una amiga. No entrábamos a la casa porque era una casa así como muy humilde, era una casa muy humilde. Y pues no entrábamos, nos quedábamos ahí en el patio. Entonces claro, no podía llegar a verme porque estaba lloviendo. Y un día, como llovía, yo como que me dormí en la tarde y yo me levanté, fue un sábado me acuerdo, o un domingo me parece, él casi no llegaba a buscarme los domingos. Entonces yo me dormí y me levanté como a las 7 y pico, 8. Y él había estado escribiendo con mis amigas porque yo les conté que yo no tenía teléfono. Entonces él escribía al número de mis amigas. Yo creo que ya me había dado un número él ahí. O él no, él escribía del número de su mamá. De su mamá él no me daba el bendito número. Entonces él estaba escribiendo con mis amigas y les decía como que él se iba a ir a la disco, no sé qué. Estoy confundida entre si era sábado o era domingo, pero era uno de los dos días. Era domingo, era domingo. Entonces él le decía como que se iba a ir a la disco y que no sé qué. Pero como yo ya les conté en el video anterior, eh, que ellas se hicieron novias de amigos de Juan. Entonces ellas le insistían a Juan que llegara a verme
todavía. Entonces yo llegué donde ella como a las 8, ya era un poco tarde, porque me levanté tarde de dormir y pues llegué nada más a saludar. Como les digo, vivían al lado, yo solo me cruzaba. Entonces ellas me dijeron, va a venir Juan. Entonces yo le dije, a esta hora ya es tarde, le dije yo, porque Juan llegaba como a las 7 y se iba como a las 9. Sí, dice, él dijo que iba a venir, pero que se iba a ir a la disco a buscarse unas nenas. Él bromeaba mucho con eso, él bromeaba mucho así. Por eso les digo que él era muy, muy coqueto. Y yo dije, ah, bueno, me da igual. Y el caso es que nunca llegó. Entonces nosotros estábamos ahí y esa calle era un poco oscura. Cuando nosotros estábamos ahí afuera platicando, vimos pasar como a 3, 4 personas, 4 hombres, y todos iban de negro y andaban con unas sudaderas con una capucha negra. O sea, muy, muy sospechoso, muy raro. Pero claro, estaba lloviendo, como les digo, entonces fue como que está fresco, hace un poquito de frío. Pues normal que vayan así, ¿no? Pero raro. Se sentía como una aura maligna. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan nunca llegó, nunca llegó. Y me acuerdo que nosotras no, o sea, mis amigas nunca tenían saldo en el teléfono para llamar, nunca teníamos. Entonces lo que hacíamos era que le mandábamos mensajes por cobrar. En Nicaragua en ese tiempo existían mensajes por cobrar. Le poníamos un 800 al número al que le íbamos a enviar y le llegaba un mensaje que decía, ha recibido un mensaje por cobrar. Si quieres aceptarlo, responde sí. Y pagaban para aceptarlo. Entonces le mandamos y él no contestó. Y normalmente cuando nosotros le mandábamos un mensaje, él llamaba. Y yo dije, qué raro, pero como ellas me habían mencionado lo de que le había dicho de la disco, que iba a ir a buscar una nena, no sé qué, yo dije, bueno, este se habrá ido a la disco, no sé qué, lo odio, lo odio, lo odio. Y pues nada, nunca llegó Juan. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, como les digo, yo andaba con un desorden, una rebeldía, una cosa horrorosa. Entonces yo no fui a clase ese lunes. ¿Y qué pasa? Que llega un amigo de Juan a la casa, donde mi amiga creo, y a mi casa, a contarnos que a Juan y a los otros muchachos venía el novio de una y otro amigo, no venía el novio de las dos. Venían 2 muchachos, pero uno era amigo, no era novio. Entonces, cuando ellos iban para mi casa, porque venían en un camino oscuro, porque como les digo, yo vivía un poco lejos, se encontraron a las personas que nosotras vimos pasar, a los sospechosos esto. Y esa persona no sé si le querían robar o algo, porque como les digo, Juan caminaba bien arreglado con su cadena, usaba chapa, me acuerdo, usaba aretes. A mí eso ahora es como muy, muy de vago, no sé, pero en ese tiempo estaba de moda y a mí me gustaba. Yo lo miraba guapo con su chapa, la verdad se lo digo. Ahora pues a la edad que yo ya tengo, ya no lo veo tan formal, pero en ese tiempo era cool, era la moda. Entonces él caminaba sus chapas bien arregladitos, sus relojes, sus zapatos, buenos zapatos, sus cosas buenas. Entonces parece que esta persona le querían robar y como que lo esperaron en un lugar escondido y empezaron a tirarle piedras, pero el caso es que le dieron a Juan y Juan era el que iba conduciendo la moto. Entonces claro, le dieron a Juan y le dieron como una piedra súper grande y le dieron en la cabeza. Y pues claro, al darle en la cabeza, pues Juan se desmaya y los otros salieron corriendo y dejaron a Juan allí tirado en el suelo. Había llovido, recuerden. Entonces esta piedra le partió el cráneo a Juan y como había lodo en la calle de la lluvia, todo eso le entró dentro, o sea, en la cabeza, en el cerebro, en todo. Y pues nada, tuvieron que
dicen que no me estrese por los ruidos de fondo, pero es que es imposible. Pero bueno, este me cortó el rollo este chavalo, de verdad. Este, hola, hola, probando. No me acuerdo de verdad lo que estaba diciendo. Esto es SMR, de verdad, no se van a encontrar a otra persona que esté haciendo esta tontería delante de ustedes. Es que somos besties, somos mejores amigos. Y creo que va a haber otra tercera parte porque este story time está muy largo, y eso que no he pasado ni al año, no he pasado ni al medio año, pero es que, como les digo, era una relación que pasaron muchas cosas, muchísimas cosas, y son cosas que hay que mencionar. Entonces nada, Juan estuvo aproximadamente como una semana y media en el hospital. Yo no supe nada de él como en una semana porque él estuvo inconsciente 3, 4 días, lo operaron, tuvieron que partirle el cráneo, le hicieron una operación súper complicada. Y nada, salió muy bien, gracias a Dios salió bien. Y como después de eso, pues se fue para su casa. ¿Y saben qué hizo Juan cuando se fue para su casa? El primer día o el segundo día, o sea, él llegó tarde, pues el segundo día que él estaba en su casa. ¿Saben qué fue lo que hizo Juan? Entonces esas cosas a mí me ponían en una disyuntiva, porque lo que hizo Juan, lo primero que él hizo cuando él llegó a su casa fue mandar a su hermana, no miento, mandar a un amigo en una moto a que me llegara a buscar a mí y me llevara a su casa. O sea, a ese Juan no le importaba nada, buscando que yo era una niña. La persona con la que Juan tuvo su hija, la primera, porque ahora ya Juan tiene dos, pero la otra ya la tuvo cuando ya no teníamos nada, era casi de la edad de Juan, tenía como 18 años, 17 para 18, yo tenía 15. O sea, él me mandó a buscar a mi casa porque él quería verme, o sea, él acaba de salir y él quería verme. Entonces yo nada, dije yo, me van a matar. Y que es que te quiere ver, es que te quiere ver de verdad, que está insistiendo. Digo, vayan a buscar a la Javiera, vayan a buscar a la Javiera, vayan a buscar a la Javiera. Entonces nada, yo llegué. Digo, bueno, si él quiere verme, porque cuando él estaba, algo importante, cuando él estaba en el hospital, le dicen a mi mamá, porque mi mamá llamaba para preguntar por él, que él no podía hablar, porque a él le habían, creo que fue en la parte derecha de la cabeza. No, a ver, fue en la parte izquierda, me parece, y eso afecta la parte derecha de del cuerpo. Entonces él no podía mover esta mano, la tenía muerta, o sea, le cogía esta mano y se le caía, no podía moverla para nada y tampoco podía hablar, no hablaba bien. Entonces cuando a mí me dicen eso, yo digo, ¿cómo que no puede hablar? Y me lo ponen en el teléfono, que te quiere hablar, que te quiere escuchar, háblale. Y yo, claro, él no hablaba, pero yo, como les digo, yo era como inconsciente, o sea, una mocosa. Y yo digo, yo no voy a hablar, yo no escucho que nadie hable, yo no voy a hablar, y no hablé. Y dicen que él se quedó ahí esperando que yo le hablara y yo no le hablé. Entonces, claro, cuando yo llegué a su casa a verlo, yo me quedé en shock. O sea, yo me quedé como, este no es Juan. O sea, esta persona que está aquí frente a mí no es Juan. O sea, tenía yo una semana y pico de no verlo por lo del accidente, o casi 2, tal vez 2, y era completamente otra persona. Juan era delgadito, no era fuerte ni nada, era delgado, pero después de la operación, después de haber estado en el hospital, estaba 3 veces más delgado, o sea, delgadísimo, parecía que estaba en desnutrición, tenía la cabeza completamente vendada, rapado,
Dios, ¿qué hago? O sea, hay un problema en esta relación porque todavía seguíamos con el problema de lo de la persona esta, de que me había mentido. Pero digo, ¿qué hago? Yo no lo puedo terminar en este momento. Le pasó esto. O sea, él quiere verme, me mandó a buscar. Me dijo eso, que yo le hacía mucha falta, que no sé qué. Me sentía como en una disyuntiva. Estaba entre hacer lo correcto, que era terminar la relación, pero no quería dejarlo a él en este momento. Como que, o sea, me pasó esto y me deja en el peor momento. Era una situación fea y yo me sentía horrible por él, porque yo les digo, imagínense esa persona como era él, tan esto, que le gustaba tan andar arreglado, guapo, esto y lo otro, verse de esa manera. Él lloraba, él se puso a llorar porque me dijo que lo mirara como estaba, que parecía un monstruo. Y yo no lloraba porque no sé, a veces soy como muy insensible en ese sentido, pero me sentí choqueada, choqueada. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Parece que va a ir por partes porque o yo hablo muy lento o la historia es muy larga también, pero como les digo, esta es una parte muy eh, importante de esa historia, porque fue como el punto de inflexión que me hizo que yo no terminara cuando pasó el problema este. Entonces, bueno, ya saben, si quieren seguir escuchando esta historia de drama, amor, engaño, infidelidad, embarazos, todo, dejármelo en los comentarios. Y bueno, díganme qué es lo que les ha sorprendido más de esta historia. Díganme, regáñenme, díganme, Javiera, no debiste hacer eso, no debiste seguir con Juan. O tenía razón, Javiera, estaba pequeña. O Juan, ¿por qué la engañaste? No sé, díganme cualquier cosa. Los quiero mucho, muchas gracias por acompañarme otro día más en otro video. Y nos vemos.